Vamos a conocer a los rivales y a los equipos que van a disputar la fase previa 1 de la Copa Libertadores de América. El reto a partir de aquí, desde la fase previa 1, es demasiado fuerte, demasiado interesante. Vamos a ver la resistencia y la capacidad de superar cada partido en la primera fase de la Copa Libertadores. Hay muchos equipos que lograron llegar hasta la fase de grupos y vamos a conocerlos más adelante. Los equipos que van a disputar la fase previa 1 de la Copa Libertadores son el Club Atlético Juventud de Uruguay, que va a hacer su primera participación en la Copa Libertadores. El Sport 2 de Mayo de Tarma. De verdad, este es un llamado a los amigos del Sport 2 de Mayo de Tarma, que ahora están en un momento en la que deben de reconocer su grandeza y poder lograr su camino, superar la Copa Perú y dar la gran alegría y la ilusión de que todos sus hinchas puedan vivir una Copa Libertadores, el equipo del Sport 2 de Mayo de Tarma. Les mando un gran saludo aprovechando este video y espero que esto pueda ser un buen llamado de atención para que logren esta tremenda hazaña y le den unas cuantas catanadas al conjunto de la ET de Tarma. Pero generalmente el que va a jugar es el conjunto de el 2 de mayo de Paraguay, que va a jugar la fase previa 1 y su segunda participación en un torneo internacional. Vuelve Alianza Lima a la fase previa 1 de la Copa Libertadores. La Universidad Católica podría ser el rival de Alianza Lima, que juega nuevamente la fase previa 1. El conjunto de Die Strongest, que vamos a conocer la discrepancia más adelante del posible equipo que juegue la fase previa 1 de la Copa Libertadores de los equipos bolivianos. Y el Deportivo Táchira de Venezuela. Van a estar atentos a las pautas de los sorteos para que conozcan dónde será la posición de cada uno de los equipos, porque los que estén primeros, por lo menos entre estos 6 equipos, van a tener la determinación de ser los primeros en jugar en la ida como locales y luego cerrar la vuelta visitando los equipos que les toquen. Así que estos son los equipos que van a disputar la fase previa 1 de la Copa Libertadores. Fase previa 2 de la Copa Libertadores, en la que van a jugar los equipos que tienen una gran ventaja en esta ocasión. Están a 4 partidos, llegarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores o lograr la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y estos son el equipo de Die Strongest de Bolivia, que van a entender la siguiente discrepancia muy pronto. Liga Deportiva Universitaria de Quito, representando Ecuador. Argentinos Junior, Carabobo Fútbol Club de Venezuela, Liverpool de Uruguay, O'Higgins de Rancagua, que vuelve a la fase previa de la Copa Libertadores, luego de volver después de 12 años de haber hecho una buena fase de grupos en el 2013, y el conjunto de Huachipato, que volverá con mucha más fuerza a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto de Guaraní de Paraguay, Bahía de Brasil, Botafogo, Sporting Cristal. Y aquí viene la discrepancia. En Bolivia todavía se disputa un torneo que puede definir equipos que pueden disputar la fase previa 1 o la fase previa 2, y esa es la Copa Paceña, en la que todavía están en duelos de semifinales de la Copa Paceña para determinar los equipos. Y todavía los que pueden llegar a jugar la fase previa 2 son el conjunto de Nacional de Potosí y el Blooming. El Blooming, que está jugando todavía con el Bolívar y están empatando hasta la vuelta, que será el día viernes. Y el conjunto de Nacional de Potosí, que podría desplazarlo a la fase previa 1 al conjunto de Die Strongest. Y eso dependerá de la capacidad que tenga cada uno de estos equipos. Así que, ¿por qué no considera tanto al Bolívar? Porque el Bolívar ya tenía seguro su lugar en la fase de grupos y eso podría convenirle a cualquiera de los 3 equipos para jugar la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Así que por ahora está en desarrollo el siguiente participante para la fase previa 2 representando a Bolivia. Y por Colombia se encuentran el Deportivo Independiente de Medellín
y el Deportes Tolima. Entre todos estos equipos vamos a enfrentarnos para ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Están a 4 partidos de llegar a fase de grupos o lograr la llegada a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Obviamente, recalcar, es realmente necesario para la primera fase tener que superar los 4 primeros partidos para llegar a la fase previa 3, en la que van a determinar los equipos que pueden llegar a disputar la fase de grupos. Y bueno, por supuesto, los ganadores de la fase previa 1 están incluidos en la fase previa 2. Habrá que estar atento a cuál será el próximo camino que tengan que recorrer los equipos que ganen sus respectivos partidos desde la fase previa 1, que enfrentarán a los otros equipos de la fase previa 2 y así llegar a la fase previa 3. Y de aquí conoceremos el recuento de todos los equipos del continente sudamericano, el rendimiento de la fase previa de cada país. Ahí les mando también una imagen de parte de Mache Deportes de todos los equipos que jugarán la Copa Libertadores este año. Sin embargo, vamos a conocer cómo fueron los caminos de cada uno de los equipos de cada uno de los países y cómo fueron los equipos y qué tal les fue durante estos 20 años desde que la fase previa de las Copas Libertadores empezó a inaugurarse desde el 2005. Ujú. Desde el 2000 o más antes, solamente hubo una fase previa nada más en duelos entre venezolanos y mexicanos. Fueron ligeramente superiores nada más ante los equipos venezolanos. Así que no hay que confiarse tanto y van a conocer qué equipo fue el que representó mejor a un determinado país. Perú llegó solamente 7 veces a la fase de grupos desde la fase previa. ¿No es cierto? Ahora, los que más tienen más peso y más valor son los que vienen desde la fase previa 1, que se instaló desde el 2017. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado en fase previa 2 o 3? Pues hemos llegado 3 veces nada más. Y bueno, infamemente, 19 equipos fueron eliminados para lograr llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya sea estando desde la fase previa o estando desde la fase previa 2. Bolivia solamente llegó a la fase de grupos 3 veces. Representado mejor ha sido el equipo del Die Strongest en esta ocasión. Fue el que mejor se destacó para llegar a la fase de grupos del conjunto atigrado. 6 veces se quedaron solamente en fase previa 2 o 3 y 20 veces quedaron eliminados. Hay que superar esa marca a los amigos bolivianos. Ecuador, que es ahorita una de las mejores ligas que tiene Sudamérica, 8 veces lograron llegar hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores, 7 equipos se quedaron máximo hasta la fase previa 2 o 3 y 15 equipos fueron eliminados de la fase previa. Venezuela solamente una sola vez, entre comillas, una sola vez, oficialmente desde el 2005, llegaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Y qué equipo fue ese? El Táchira, señores. El equipo del Deportivo Táchira fue uno de los equipos que logró superar las fases previas y llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y justamente fue en el año 2015. ¿Y cuántas veces quedaron en fase previa 2 o 3? Fueron solamente 6 veces, pero 22 veces fueron eliminados. Colombia, por 16 ocasiones los equipos colombianos lograron avanzar hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores, solamente 5 veces llegaron a avanzar hasta fase previa 2 y 11 veces quedaron eliminados. Ay, me estaba salteando. Brasil, bueno, como saben, Brasil siempre tiene la talla alta. 27 veces llegaron los equipos brasileños a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Solamente se quedaron 5 veces en la fase previa 2 o 3 y 3 veces se quedaron afuera de la Copa Libertadores. ¿Y quiénes fueron? Bueno, fueron 2 veces se quedó Corinthians y una vez se quedó Argentina. 16 equipos o 16 ocasiones lograron llegar hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores. 5 veces nada más y 6 veces quedaron eliminados. Chile, 10 veces lograron llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Generalmente el que más se destacó fue la Universidad de Chile a llegar a la Copa Libertadores y también la Universidad Católica. Máximo se quedaron a la fase y también el O'Higgins de Rancagua. Justamente les mencioné que O'Higgins de Rancagua
llegó hasta la fase de grupos desde la fase previa, y eso es bastante mérito. 6 veces se quedaron en fase previa 2 o 3 y 11 veces quedaron eliminados. Uruguay, 7 veces los equipos uruguayos llegaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los que más se destacaron fueron Peñarol y Nacional en ese orden. 5 veces se quedaron afuera desde la fase previa 2 o 3 y 17 veces quedaron eliminados. Mientras tanto, Paraguay, 10 veces llegaron a avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero el que más se destacó fue el conjunto de Cerro Porteño. 8 veces quedaron y Guaraní. Y bueno, una sola vez el conjunto de Olimpia. En los que avanzaron a la fase previa 2, nada más, fueron 8 veces y 11 veces quedaron eliminados los paraguayos. Generalmente los inicios de las fases previas, oficiales desde el 2005, los equipos paraguayos no tuvieron tanta suerte, pero se está remontando, así que está muy bien. Así que esta es la vista que les doy de todos los equipos que jugarán la fase de grupos y fase previa de la Copa Libertadores. Ahora vamos a mi parte más emocionante del video. Los clasificados a la Copa Sudamericana, señoras y señores. La fase previa nacional. Los que están clasificados a la Copa Sudamericana o en la fase previa nacional solamente están la U de Chile. Respecto, antes de hablar lo siguiente, se rumoreaba de que este iba a ser una muy buena edición de la Copa Sudamericana, porque bueno, tenemos equipos de renombre, como en este caso la Universidad de Chile, Millonarios, América de Cali, River Plate, San Lorenzo, Olimpia, Cienciano, Melgar, Defensor Sporting y Caracas de Venezuela. Sería muy interesante que estos equipos sigan adelante en la Copa Sudamericana, pero solamente una fase previa decide eso, ¿no es cierto? Y eso sería muy, pero muy bueno para todos nosotros. Bueno, señoras y señores, los que están clasificados por Argentina, atentos, está River Plate, que ha tenido una temporada bajita y está en la Copa Sudamericana. De alguna forma están en un torneo. Yo les digo una pequeña crítica a algunos hinchas de River. Están tratándolo de copa de leche. O sea, ¿a qué me refiero con copa de leche? Copita de leche, la puta que te parió, disculpen por eso. Es que resulta que desprecian la Copa Sudamericana. La desprecian algunos hinchas de River. No, ellos solamente piensan de Copa Libertadores para arriba, porque su historia, su linaje, su destreza, lo que tanto caracteriza a River Plate, debería de solamente permanecerse de Copa Libertadores para arriba, porque eso es lo único que se merece el equipo millonario. Bueno, como algunos hinchas de River no tienen nada de memoria, no reconocen de que si no hubieran campeonado la Copa Sudamericana 2014 ante uno de los mejores atléticos nacionales, no hubieran vivido la extraordinaria época que vivió River Plate. O sea, realmente, o sea, tienen que reconocer que gracias a la Copa Sudamericana y a su esfuerzo, por supuesto, lograron tener una gran cantidad de esperanzas y alegrías para todo el equipo millonario, la verdad. Lograron ser campeones de la Libertadores, siendo campeones de la Sudamericana. Estaría interesante hacer un video acerca de eso. Y a partir de ahí, teniendo una continuidad, ganando títulos nacionales, Copa Argentina, a la Copa Argentina también la tratan de Copa de Leche. Yo quisiera decirles a los hinchas de River que reflexionen y si no quieren participar en una Copa de Leche, entre comillas, retírense, abandonen. Si creen que River Plate no se merece jugar un torneo como este, retírense, por favor, retírense. Si creen que es lo mejor o si no son lo suficientemente humildes para enfrentar un gran torneo como la Copa Sudamericana, retírense, por favor. Riestra, que bueno, se hizo un poco infame por el tema de Spring y bueno, porque no es la manera de llegar a un equipo de fútbol. Pero bueno, ahí está Riestra, gracias a los méritos, llegaron a la Copa Sudamericana. San Lorenzo, Tigre y Barraca Central, por ahora. En Bolivia todavía está la disputa por llegar a la Copa Sudamericana, así que vamos a reconocer los equipos que tengan que llegar. ¿Sí? Brasil, Gremio, Red Bull Bragantino, otra vez volvería Atlético Mineiro y Santos, otros equipos de renombre.
También es posible de que llegue el conjunto de Sao Paulo también a la Copa Sudamericana. Y sería una atención total porque los 8 equipos que llegan a la Copa Sudamericana van a ser determinantes para enfrentarlos. La U de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal por Chile. Colombia, falta un determinado equipo. El Bucaramanga, que ha hecho un campañón este año. Millonarios y América de Cali. Libertad Loja de Ecuador y Orense pueden mantener su lugar en la Copa Sudamericana. Paraguay, el Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta están aquí. Uruguay está el Defensor Sporting, Boston River, Racing y el City Torque. Y por Venezuela está el Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos. Esos son equipos que por ahora están clasificados a la Copa Sudamericana de este año. Pero en esta ocasión quisiera tomar en cuenta algo que me emociona muchísimo desde ya. Los clasificados por Perú son Alianza Atlético de Zuliana, que vuelve a una Copa Sudamericana después de 17 años. Después de un gran campañón que han tenido en el torneo de apertura, ahí tienen su lugar el conjunto de Alianza Atlético de Zuliana. Melgar, con un poquito de valor, si hubieran llegado a la Copa Libertadores, habría sido increíble. Melgar de Arequipa, que vuelve nuevamente a una Copa Sudamericana. Deportivo Garcilaso, que vuelve a la Copa Sudamericana. Después de haber hecho una buena campaña en el 2024, que estuvieron a punto de quitarlo de encima al Cuiabá. Y mi querido Cienciano del Cusco, muchachos, ¿por qué resalto mucho la fase previa del Perú? Porque, muchachos, hemos sufrido muchísimo, a pesar de nuestras grandes limitantes, hemos logrado llegar a una a una Copa Sudamericana, con tremendo sufrimiento. Y es una gran alegría como cusqueño de que tengamos a 3 equipos cusqueños en un torneo internacional. Pero esto puede ser demasiado especial para Cienciano. Miren, si Cienciano logra avanzar a la fase de grupos, le puede tocar River Plate, al equipo que le ganamos la final del 2003. O San Lorenzo, que tiene cuentas pendientes con nosotros. Muchos se olvidan, muchos hinchas de San Lorenzo se hacen los boludos y dicen que no, solamente miran para adelante. Bueno, está bien, pero no se acuerdan de las revanchas que uno tiene que cobrarse. El 2009 nos sacó de encima de la Copa Sudamericana y nos ganó contundentemente 4-0. Y eso tenemos que devolver el conjunto de los Cuervos. Santos también, otro equipo que hemos superado el 2003 y que Santos no puede en el Cusco todavía. No le ha ganado al Real Garcilaso. No pudo, ni siquiera logró ni siquiera pudo ganarle. No pudo ganarle al conjunto de Real Garcilaso del 2018. Y habría sido interesante ver la Universidad Católica o al Atlético Nacional, pero parece que en esta ocasión tendremos que esperar un poco. Pero si Cienciano le toca un gran equipo, que puede ser Melgar, yo les digo desde ya que quiero que sea Melgar de Arequipa. Quiero que sea Melgar el equipo que tengo que enfrentar en la fase previa. Y ya, Cienciano ha sido un equipo que ya tuvo que viajar fuera del Cusco para pelear una clasificación. Ya nos han privado contra la U el 2023. Ya nos privaron contra el ADT en el 2025, este año. Ahora ya nos toca ser locales. Y me encantaría eso. Y en nuestra casa respetarlo contra Melgar. Yo quiero enfrentar a Melgar por lo de la fase previa del 2022, por todas las veces que nos han hecho arruinar nuestras vidas y arruinar nuestra percepción de lo que es el fútbol. Y que Deportivo Garcilaso, o uno de los máximos rivales del Cusco, llegue a enfrentarnos en una Copa Sudamericana. En fase de grupos no será posible, porque no puede repetirse un equipo, salvo que venga desde la fase previa. Pero si viene el equipo de Garcilaso
se esmera, así como Cienciano también se puede esmerar, bacán, carajo, vamos a enfrentarnos en un clásico cusqueño en octavos de final de la Copa Sudamericana. Es hora de darle un poquito más de lustre al equipo, a la Copa Sudamericana con estos grandes clásicos que ayudan mucho al fútbol sudamericano. Ya hemos visto incontables Boca Rivers en los dos torneos para definir algún título o definir un avance. Ya hemos, por primera vez en la historia, se vive un Grenal, Gremio contra Internacional. Ya hemos visto un Destrojes contra Bolívar en el 2003. Ya hemos visto seguramente un Atlético Nacional América de Cali, que también sería un clásico, si se podría decir. Y también, pues, sería más. Hemos vivido un Olimpia Cerro Porteño en una Copa Libertadores. ¿Cómo no? Y bastantes clásicos que les haría falta. Un astillero en el 99 en la Copa Libertadores. Pero también sería maravilloso ver el enfrentamiento de equipos peruanos en un clásico, hermano. De verdad, sería lo más maravilloso que nos pueda pasar a nosotros. Podemos tener un año espectacular nosotros como hinchas de Cienciano. Y también los del Deportivo Garcilaso que realmente se pusieron la mano en el pecho, se esmeraron, lo dieron todo en sus partidos y lograron llegar a la fase de grupo, a la fase de Copa Sudamericana. O también que Alianza Atlético que vuelve a una Copa Sudamericana y dar un gran duelo de peruanos y tratar de superar el la rivalidad que ha tenido Alianza Lima contra Juan Aurich en el 2010, que fue una de las mejores que ha tenido el fútbol peruano en un torneo internacional. Así que muchachos, yo quisiera, me encantaría tanto que sea Melgar de Arequipa, o no sé, Alianza Atlético también nos ha movido el piso varias veces. Hemos definido muchas cosas con Alianza Atlético que sería muy interesante mostrarles qué tipo de definiciones hemos tenido con Alianza Atlético a lo largo de la historia. Y bueno, Deportivo Garcilaso que para mí sería muy triste enfrentar en la fase previa a uno. No, no me encantaría ver al Deportivo Garcilaso. No me encantaría enfrentar al Deportivo Garcilaso en fase previa a uno porque sería muy prematuro. Seguramente dejaría un mal sabor a hinchas cusqueños porque es realmente increíble la rivalidad que se está dando entre gatos y burros. ¿Sí? Y bueno, esta es la gran emoción que puedo compartirles con respecto a las fases de grupos de a la fase previa de la Sudamericana, que va a ser bastante emocionante. Y esperamos de que también equipos como River, San Lorenzo, Tigre, Gremio, el propio Mineiro, Bragantino que vuelve a una Copa Sudamericana, el Caracas, que es un equipo que rinde muy bien, Bucaramanga que ha hecho un campañón este año, el Universidad de Chile, y el propio Olimpia pueden llegar a avanzar a la fase de grupos de la Sudamericana para que sea una edición extraordinaria. Así que muchachos, esta es la revisión de esta ocasión. Prepárense para mañana. El sorteo será a las 10 en punto y esperemos de que les toquen buenos duelos y no estén con miedo para enfrentarlos. Así que ruego a todos que le metan huevos y sean bien fuertes. Muchísimas gracias por ver mi video y revisemos más adelante.